Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Vicky. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las propagaciones por hoja. Entonces vamos a estar aquí en mi terraza para ver cuáles son las candidatas que nos puedan regalar unas hojitas. Vamos a comenzar. Bueno, amigas, vamos aquí a comenzar con mi Echeveria azulita, que en el capo floral tiene sus hojitas, que son las que más vamos a tener éxito para reproducir por hoja, porque tienen muchas hormonas. Vamos a empezar a cortar así. Hay que sacarlas con mucho cuidado para que salgan completas. Deben de salir completas. No debe de romperse esta partecita de aquí, no debe de romperse, debe de salir intacta para que tengamos éxito. Entonces voy a cortar todas sus hojitas. No le pasa nada a la vara floral, no le sucede nada. Así la vamos a dejar y ella va a seguir con su floración sin que le suceda nada. Estas, aunque están las hojas pequeñas, aún así nos van a servir para reproducir. Traje aquí mi latita donde vamos a estar recolectando todas las hojitas. Bueno, a esta ya le quitamos. Vamos a quitarle también a la setosa. Aquí está la setosa. Y también le vamos a quitar sus pequeñas hojitas de esta forma. Vamos a seguir mirando cuál otra. A esta ya se la quité a mi Echeveria, que aún no tengo el nombre bien de ella, pero ya le quité todas sus hojitas del capo floral. Aquí tengo una prolífica. Esta es la prolífica, pero esta no es necesario que yo se las corte. Se le caen muy fácilmente y esta pequeña hojita nos va a dar una rosetita, y donde ella cae, ahí luego va a salir una roseta. Vamos a cortarla. A mi Polidonis también ya se las corté, ya le corté todas sus hojitas, pero no les hice video. Yo creo que acabé con todas las hojitas de todas mis capos florales. Yo aprovecho los capos florales. Por ejemplo, aquí mi Perlebón, le quito las hojas de abajo. Así con mucho cuidado vamos a pandearla y la vamos a sacar completa. Ay, es que no me enfoca la cámara. Ahí vemos que no tiene ninguna herida, entonces así nos va a reproducir una hojita. A mi Black también le voy a quitar de aquí le voy a quitar, porque de las rosetas, cuando son por hoja y sus pequeñas hojitas que están al inicio, las más pequeñas son las que también suelen tener mucho éxito y no deformamos a la roseta. Vamos a quitarle las de acá, se las voy a quitar. Estoy grabando yo sola, no puedo, entonces se las voy a empezar a quitar de acá. Aquí tengo otra hojita en reproducción que ya tiene su pequeña rosetita, está hermosa. Es una Silver Star, ya está grandecita. Estas, cuando ya nosotros la tenemos así con rosetita, debe de estar en semisombra, ya que le comienza a dar un poquito rayos del sol para que no se nos
no se nos vaya a quemar, irla acoplando a que ya reciba los rayos del sol. Aquí les enseño en esta pequeña charola, tengo las reproducciones por hoja. Todas ya tienen sus rosetitas con su raíz. Esta ya está lista para llevarla a su propia macetita, que eso va a ser tema de otro video. Pero acá las tengo un Albert, también aquí está una Echeveria Albert que ya está grandecita y también ya necesita su maceta. Aquí todas están con su pequeña raíz. Acá la tengo que le pega mucha iluminación. Bueno, amigas, acá les presento mi charola de reproducción, que ya todas tienen sus rosetitas. Acá están todas. Aquí está una Echeveria Albert. Esta es una Perlebón, pero está verde porque las tengo en semisombra para que puedan reproducirse. En el sol no deben de tenerlas porque entonces se les quemaría las hojas y no lograrían brotar. Entonces ellas deben de estar en semisombra, pero con mucha iluminación solar. Aquí están, todas están bellas, todas como esta ya tiene su pequeño brote, ya todas tienen brote y casi ninguna se pudrió. Aquí el éxito de esta es no regarla, solamente pulverizar con agua o regar muy poca agua. Acá les muestro cómo debe de estar la tierra. Debe de estar así, húmeda nada más, no encharcada ni nada más húmeda la tierrita. Ahorita vamos a poner todas las hojitas que estuve recolectando. Ay, se pierde. Ahí, todas las voy a poner. Ya están acomodadas, así es como quedaron. Ya nada más es ponerla en semisombra y regarla que no quede tan encharcada. Acuérdense cómo debe de estar siempre la tierra para que ninguna hojita se les pudra. Bueno, amigas y amigos, espero les haya gustado mi video, les haya aportado algún consejo. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te avisen cuando subo un nuevo video. No se te olvide suscribirte para que me apoyes. Quiero llegar a mi meta de 1000 suscriptores. Ayúdame. Bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes. Bye.